Dios te bendiga una vez más. Bienvenido a este video una vez más. El día de hoy quiero traer este título de video, que lleva por nombre El monstruo que vive en mí. Haciendo una referencia a qué es lo que hay dentro de nosotros. Nunca les ha pasado por la mente, nunca se han preguntado, porque hay personas que maltratan a un niño, que inclusive cometen el delito de quitarle la vida a un inocente, porque alguien destruye una vida, tal vez con un comentario, porque un esposo golpea a una esposa, porque una esposa no respeta a su esposo, porque un hijo no quiere obedecer, porque un hombre no quiere trabajar, porque una mujer es chismosa, porque cualquier persona no ora, no lee la Biblia, no se congrega, porque una persona no ofrenda, no aporta nada de ayuda para la iglesia. ¿Por qué, ya sea un hombre o una mujer, se viste de una manera provocativa? Porque una persona miente, porque una persona engaña, porque una persona dice groserías, blasfema con su boca, porque un padre, una madre abandona a su familia, porque alguien no se quiere sujetar en obediencia a Dios o a las normas de la iglesia. Bueno, sobre eso quisiera que meditemos unos segunditos, pues para tratar de entender de qué estamos hablando, porque para cada una de esas preguntas que nos puede llevar a meditar, debemos entender que hay una respuesta para todo. Cada vez que pecamos, cada vez que una persona comete algo, lo hace porque tiene el poder de hacerlo. Por eso ese monstruo que habita en nosotros es el poder del poder. Hablando del poder, poder hacer lo que queramos, poder pecar de la manera que queramos, porque a final de cuentas todos conocemos que tenemos un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios que en apariencia nos perdona todo. Pero pregúntense ustedes si en verdad este Dios que todos creemos, en verdad perdona cuando simplemente mostramos que no nos arrepentimos, cuando cada día queremos seguir pecando. Para cada una de las preguntas que hice, son preguntas que pueden desgarrar el alma, que puede traer un llanto amargo a cada uno de nosotros, que muchos de nosotros ante una injusticia, un delito, pediríamos o exigiríamos más bien justicia, pero en realidad debemos entender que todos tenemos dentro de nosotros ese mismo pecado, el poder de poder hacer lo que queramos. Muchas veces criticamos a los demás porque ellos pecan de una o de otra manera, pero no nos ponemos a pensar que nosotros también estamos pecando de diferentes maneras. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Tenemos que entender que la capacidad que Dios nos da para decidir qué hacer nuestro día a día nos lleva a cometer muchos pecados, nos lleva muchas veces a ofender a las personas que amamos, nos lleva muchas veces a lastimar a las personas que amamos, pero sobre todo nos lleva a ofender a Dios de gran manera. Y después tenemos el descaro de acercarnos a Él, a pedir perdón, muchas veces al instante, muchas veces después, pero seguimos haciéndolo. Entonces muchas veces confundimos el arrepentimiento con remordimiento. Nos remuerde algo que estamos haciendo y pensamos que nos estamos arrepintiendo, pero en realidad no. Cuando nos arrepentimos, en verdad comienza una lucha para evitar caer en las mismas cosas que hacemos. Muchas veces vemos como más pecador, como más feo, más un nivel más bajo, por así decir, a un pecador como un asesino, alguien que ultraja, alguien que roba, pero en realidad todos somos iguales porque la intención está ahí. Dice la palabra de Dios que todos estamos inclinados hacia el mal. Ahí en Romanos capítulo 3, usted puede leerlo. Dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y usted puede continuar ahí en el capítulo 3, versículo 9 en adelante. Entonces no tomamos en cuenta muchas veces
que estamos, vamos a decir, que el mismo estado de corazón tenemos nosotros, que un mentiroso, que un blasfemo, que un ratero. Ciertamente no hay delitos que se tienen que pagar en la cárcel, pero todos los pecados tenemos que arrepentirnos de corazón, tenemos que apartarnos y ya tratar de no volverlo a hacer. Quitarnos esta idea que porque tenemos la libertad de hacer día a día lo que queramos, podemos pecar también lo que queramos, pensando que al final del día con un simple perdón, Señor, es suficiente, cuando estamos jugando solamente con Dios. Muchas veces hemos creado un Dios a nuestra manera, en nuestra burbuja, en nuestro propio mundo, a nuestra propia disposición, pensando que deliberadamente podemos hacer lo que queramos y Dios nos va a estar perdonando. Ese monstruo del poder que habita en cada uno de nosotros está guardando la oportunidad de hacer el mal cada vez que quiere. Sí, ese monstruo que eres tú, siempre está esperando la oportunidad de hacer lo que quiera. Hay un estudio que se hizo en la prisión de Stanford, si no me falla la memoria, voy a decirlo así como me acuerdo, si me fallan o los detalles están incorrectos, les pido de su disculpas, pero el estudio algo así eran unos jóvenes que estaban, que asimilaron estar en una prisión, a unos se les dio de ser, vamos a decir, los guardias y otros los reos, y en menos de 6 días, los que eran, vamos a decir, guardias, los que tenían el poder absoluto en el lugar, empezaron a torturar, golpear y se rumora que también se aprovecharon de una forma íntima de algunos reos, que eran jóvenes también igual que ellos, que en realidad no eran reos, era un experimento. Espero que entiendan la referencia para no decir la palabra. Estos jóvenes se tomaron de la misma situación económica, de la misma situación o nivel de estudios, para que el estudio, el experimento, el estudio fuera equilibrado. Entonces trataron de que fueran los jóvenes similares. Entonces, a lo que iba este estudio es que las personas, cuando se les dio el poder de decidir qué hacer, se aprovecharon. Y así somos nosotros. Este estudio refleja una clara evidencia de lo que el ser humano es. El ser humano, cuando tiene poder de hacer algo, se aprovecha y lo hace. Es como en el trabajo, una persona que tiene una posición más arriba, tarde o temprano sigue haciendo abuso de poder, igual que en una iglesia. Un pastor, ojalá y Dios nos libre de eso, pero es una realidad. Un pastor que en teoría tiene el poder en la iglesia, siempre termina enseñorándose, termina haciendo actos que no debe. Y creo yo que aunque personas lo hagan de una manera muy bajo nivel, vamos a decirlo así, siempre hay pastores que terminan aprovechando su posición. ¿Por qué? Porque existe ese poder, el poder de hacer lo que queremos. Cuando una persona sabe hacer daño, y la mayoría de estas personas lo hará si tiene la oportunidad. Cuando cada uno de nosotros tenemos la capacidad de lastimar a nuestro prójimo, en cuanto tengas la oportunidad lo vas a hacer. Por eso tenemos que luchar día a día, esforzarnos día a día, estar bien con Dios, consagrarnos a Dios para que Dios todos los días esté purificando nuestro corazón y nuestras intenciones. Tal vez pudiéramos pensar, bueno, este video en contexto sería para cristianos, en teoría los que escuchan son cristianos, es gente conocedora, por lo menos esa es la intención. Yo sé que va a haber gente que tal vez no lo sea y lo va a escuchar, y pensaríamos, pero los cristianos no hacen esto, los cristianos siempre son buenos, son los nice de la ciudad, son los buena onda, los cool, los que siempre hacen cosas bonitas, pero la realidad es que aún nosotros como creyentes seguimos teniendo maldad dentro de nosotros, por eso es que diariamente tenemos que luchar, porque la maldad ya está ahí, ya está dentro de nosotros. Debemos entender que no nos transformamos en un monstruo, sino el poder que a veces tenemos se nos revela el monstruo que ya está en nosotros. Simplemente es la evidencia. Cuando tienes el poder de hacer algo, sale en evidencia lo que ya está dentro de ti. Muchas veces cuando estamos expuestos a esta realidad tenemos el descaro de culpar a otros. La mujer que me diste, dijo Adán, es el ambiente de trabajo, dicen otros.
Algunos dicen es el cansancio. Es que me llegó la tentación. Ay, es que fue el enemigo el que me puso esa trampa. Ay, son los demonios. Ay, es un descuido, no pasa nada. Todo esto son excusas baratas, pues la realidad es que las cosas que hacemos las hacemos porque podemos hacerlas. Ese es el poder del poder. Satanás, obviamente, sabemos que está ahí moviendo sus cartas, poniendo sus trampas, como decimos, algunas veces usamos la idea de las minas en la guerra, ¿no? Está el campo minado, Satanás ya hizo su trabajo, pero ese monstruo que está en ti te hace pisar una y pisar otra, y cuando piensas que ya la libraste, pisaste otra. Ya Pablo nos había advertido en Romanos 7:19 que dice que hace el mal que no quiere hacer, pero Pablo reconoce que el mal está ahí. Todos quisiéramos hacer algo bueno, pero el mal está ahí, habita en nosotros. Entonces debemos de tener mucho, mucho cuidado. Por eso el verdadero cristiano no es motivacional. El verdadero cristianismo no maquilla el pecado, sino que nos lleva a reconocer que ese monstruo que habita en nosotros está ahí para poder combatirlo y con la ayuda de Dios dominarlo, como cuando tenemos una mascota y la tenemos que domesticar. Debemos entender que este mundo, pues de alguna manera, por así decirlo, ya no es cristiano, que nosotros no nacimos cristianos y que es por eso que debemos nacer de nuevo matando a ese viejo hombre y que renazca uno nuevo capaz de domar ese animal que cada uno de nosotros lleva dentro, o ese monstruo, ¿no? Porque nosotros no somos de este reino, sino de un reino celestial, un reino eterno que pertenece a Dios. Y en ese reino tenemos que entrar lo más limpio posible. Debemos entender que Dios nos está moldeando bajo presión, a golpes, todo esto para domar ese monstruo que no va a entender con palabras bonitas, con motivacionales o coaches baratos o un evangelismo barato, light, ese que es como para cristianos eh, pues delicaditos. El verdadero cristianismo no se disfraza de motivación barata. Para despertarte y hacer el bien que Dios quiere que hagas, primero debemos reconocer el mal que está en nosotros. Debemos negarnos a nosotros mismos cada día, cada instante, cada segundo de nuestra vida. Domar ese monstruo que está en lo más profundo esperando la oportunidad de ser liberado para practicar todo tipo de pecados, aún pecados que tú piensas que no practicas, que están solamente en tu mente. Debemos entender que el cristianismo no es una lista de cosas que se nos prohíbe hacer, sino que el cristianismo debe transformar al ser interior, de domar esos instintos asesinos que quieren dominar cada día, cada instante de nuestro ser. Si no reconocemos nuestra maldad, nunca te darás cuenta de lo que tienes que dominar. Si nunca reconoces que hay pecado en ti, que hay maldad en ti, nunca vas a avanzar en tu caminar como hijo de Dios. Desde la creación Dios establece límites, límites que el ser humano siempre quiere romper por una simple razón, y esa razón es ese monstruo que se llama poder, el poder de hacer lo que yo quiero. Por eso ese monstruo se llama el poder del poder. Debemos entender que ese monstruo que vive en nosotros muchas veces nos domina, que ese monstruo llamado poder siempre nos impulsa a hacer lo que cada quien quiera sin importar las consecuencias o a quién dañamos. Y eso es lo más feo, que muchas veces terminamos dañando a hermanos en Cristo, a esposas, esposos, hijos, padres, hermanos, vecinos o cualquier persona que es considerada nuestro prójimo. Ese poder de poder hacer lo que queramos termina dañando personas y terminamos blasfemando el camino de Dios. Ya para cerrar, los invito a que identifiques cada una de tus debilidades, de tus pecados, de las cosas que son atractivas a ese monstruo que traes dentro. Pero no más que los identifiques, sino que combatas día a día, segundo tras segundo, consagrándote a Dios cada día.
Si tienes que alejarte de personas que te hacen daño, de lugares que te hacen daño, de prácticas que te hacen daño, aléjate. Tal vez algunas cosas no vayan a ser pecado, de esas que te tengas que alejar, pero para ti, si esas cosas para ti causan ese alimento para ese monstruo, tienes que alejarte. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor ir a trabajar no es pecado, pero si en tu trabajo hay personas que te van a acercar más a ese lado monstruoso que está en ti, aléjate de las personas. No te voy a decir que dejes de trabajar, pero aléjate de esas personas. Si en tus vecinos pasa lo mismo, no es malo hablar con tus vecinos, pero tienes que saber hasta dónde. ¿Tienes algún amigo que practica algo que no va de acuerdo con el evangelio? Simplemente limítate a saludarlo. Si hay cosas en tu persona, como la vestimenta, como tus prácticas, lo que tú haces día a día, que te alejan de Dios, pues vas a tener que empezar a eliminarlas, a controlarlas. No digas, me voy a poner esta minifalda porque ya la tengo. Eso es alimentar el monstruo que está en ti. Es alimentar ese monstruo del poder del poder. Dejémonos de poner excusas y reconozcamos nuestras responsabilidades sobre la maldad y sobre nuestros pecados. Dejemos de buscar culpables. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, la iglesia, el pastor. Nadie tiene la culpa más que tú mismo. Si estás en una iglesia que no enseñan el evangelio correcto, es tu culpa, no es del pastor. Si estás en una relación que no va conforme a la voluntad de Dios, es tu culpa, nadie te está obligando. Yo sé que hay excepciones, ¿no? Vas a decir, bueno, a mí me obligaron a casar. Bueno, lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos, lucha por tus amigos, lucha por tu iglesia si es que tu iglesia está desviada. Ahora, si ya no puedes hacer nada por tu iglesia, sal corriendo, busca una iglesia donde puedas estar bien. Toda la historia, desde la creación, la lucha siempre ha sido la lucha por la verdad. Entender la verdad de Dios y combatir las falsedades. Pidámosle también perdón a Dios de todo lo que hemos hecho y sigamos adelante. Muchas veces el pecado nos avergüenza y nos hace que ya no queramos seguir luchando, que ya no queramos seguir buscando de Dios. Bueno, es buen momento para pedirle perdón a Dios y para seguir adelante. Búscale día a día, conságrate, congrégate, ora, lee, haz lo que tengas que hacer. Para cada uno posiblemente sea diferente el ejemplo. Si a ti te gusta orar mucho, pues lee más. Si a ti te gusta leer mucho, pues ahora ora más. Busca tu punto débil y fortalécelo, lúchalo. Escudriña todos los días las escrituras, ora para mantener domado a ese monstruo que vive en ti. Y te voy a dar por último una mala noticia. Ese monstruo que vive en ti, que se llama el poder del poder, toda la vida lo vas a tener, toda la vida vas a luchar con él o contra él. Dómalo, busca la manera, solamente tú sabes lo que te está estorbando. Busca de Dios, dejémonos de excusas baratas. Creo yo que ya debemos de ser maduros. Posiblemente haya personas que vayan a ver este video que van empezando en las cosas de Dios. Pues también a ti te digo, tiene que haber un momento de madurez. Madura, doma esa maldad, ese monstruo que está en ti, deja de poner excusas baratas, no le eches las culpas a otras personas, a las circunstancias, a los lugares, o inclusive yo sé que hoy en día está muy fuerte esa falsas ideas de que todo le llamamos endemoniado. No estamos diciendo que no existen los endemoniados, sino que a todo le quieren echar la culpa a los demonios. Cuando muchas veces dice la palabra de Dios que son las obras de la carne, lo puedes leer. Bueno, lee todo el libro de Gálatas para que entiendas, pero ahí hacia el final habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Muchas veces eso es lo que tenemos, no estás endemoniado, son las obras de tu carne, son los deseos que tú tienes hacia la maldad. Entonces, identifícalos y lúchalos, combátelos día a día, sé un guerrero de Dios. ¿Te va a doler? Claro que sí. ¿Te va a costar? Claro que sí. Pero a final de cuentas, si es de Dios, vas a poder pasarlo. Aquí en el video, pues te invito a que le des like, que lo compartas, para que tratemos de llegar a más personas. Dale me gusta, sigamos adelante, sigamos luchando cada día. Les agradecemos por cada una de sus comentarios, cada una de las veces que comparten,
Aún si no te gustó el video, déjame aquí un comentario, no pasa nada. Estamos para servirte. Dios te bendiga.